Saludos. Nosotros somos Edwin Waldo, y les vamos a hablar sobre el software, el concepto y la importancia, así como también sobre la clasificación del software, los sistemas operativos y los programas de aplicaciones más usados. El software es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. Se considera que el software es el equipamiento lógico e intangible de un ordenador. En otras palabras, el concepto de software abarca todas las aplicaciones informáticas, como los procesadores de textos, las planillas de cálculo y los editores de imágenes. El software es desarrollado mediante distintos lenguajes de programación, que permiten controlar el comportamiento de una máquina. Estos lenguajes consisten en un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas, que definen el significado de sus elementos y expresiones. Un lenguaje de programación permite a los programadores del software especificar, en forma precisa, sobre qué datos debe operar una computadora. El software se clasifica en dos partes, el software de sistema o de base y el software de aplicación. El primero permite al usuario tener el control sobre el hardware, componentes físicos, y dar soporte a otros programas informáticos. Estos son los llamados sistemas operativos, que comienzan a funcionar cuando se enciende la computadora. Por otra parte, el software de aplicación es el que se encarga de realizar tareas específicas como procesadores de textos, hojas de cálculo, reproductores y editores multimedia, etc. Entre los software de sistemas o sistemas operativos más usados se destacan Windows, creado por Microsoft en 1982 y comercializado desde 1985. Su versión estándar funciona con computadoras, aunque también existe una versión para teléfonos, Windows Phone. Desde su presentación hasta nuestros días, Microsoft Windows ha presentado diversas versiones con el claro objetivo de ir adaptándose a los tiempos y a las necesidades de los usuarios. Entre las versiones que se destacan tenemos a Windows NT, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 y Windows 8 respectivamente en orden de lanzamiento. Es bueno mencionar que Microsoft domina el mercado de los sistemas operativos con comodidad, ya que Windows está instalado en más del 90% de las computadoras con acceso a Internet en todo el mundo. La principal novedad que aportó Windows desde sus orígenes fue su atractivo visual y su facilidad de uso. De hecho, su nombre, Ventanas, proviene de la forma en que el sistema presenta al usuario los recursos de su computadora, lo que facilita las tareas cotidianas. Unix es un sistema operativo portable, multitarea y multiusuario desarrollado en principio en 1969 por un grupo de empleados de los laboratorios Bell de AT&T y es usado por un gran número de empresas en todo el mundo. Entre las características más importantes tenemos que es un sistema universal, válido para toda clase de ordenadores, grandes y pequeños. Transportable al estar escrito en C. Es un sistema abierto, las especificaciones son públicas. Contiene soluciones simples y elegantes. Linux es un sistema operativo multitarea y multiusuario con características muy similares a Unix. Ubuntu es un sistema operativo basado en Linux y que se distribuye como software libre. Incluye su propio entorno de escritorio llamado Unity. Mac OS X es un sistema operativo basado en Unix, desarrollado, comercializado y vendido por Apple Incorporated. Se incluye en la gama de computadoras Macintosh desde el año 2002. Para equipos móviles, los tres sistemas operativos más usados actualmente son A. En primer lugar tenemos Android 2, creado por Google. Es un sistema operativo basado en el kernel de Linux diseñado para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes o tabletas. B. En segundo lugar está iOS, sistema operativo móvil de la empresa Apple Incorporated, originalmente desarrollado para el iPhone, siendo después utilizado en dispositivos como el iPod Touch, iPad y el Apple Television. C. En tercer lugar y con amplio margen de crecimiento está Windows Phone, es el sistema operativo de Microsoft para smartphones.
Del software de aplicación podemos mencionar, apoyando el comentario anterior sobre este tipo de software, que desde la perspectiva de la informática, un programa de aplicación consiste en una clase de software que se diseña con el fin de que para el usuario sea más sencilla la concreción de un determinado trabajo. Esta particularidad lo distingue del resto de los programas. Los procesadores de texto, las hojas de cálculo y las bases de datos forman parte de los denominados programas de aplicación. Esto demuestra que las aplicaciones informáticas sirven para automatizar tareas como la contabilidad o la redacción de textos. En el caso de los procesadores de texto podemos destacar a Microsoft Word, que es el más utilizado actualmente en todo el mundo y que se caracteriza o define porque le ofrece la posibilidad al usuario de llevar a cabo la creación, diseño e impresión de documentos textuales de diversa tipología como pueden ser informes, cartas, redacciones. Microsoft Excel, por su parte, es el programa de aplicación más extendido en materia de hojas de cálculo. En multitud de empresas de distinta índole, y también a nivel personal, se opta por hacer uso de dicho software que se utiliza frecuentemente en lo que son labores de tipo contable y financiero. En materia de las bases de datos, hay que destacar como programación de aplicación a Access que está diseñado tanto para poder trabajar con aquellas en el ámbito profesional como en el más personal. Gracias al mismo se pueden desarrollar desde tablas para guardar los datos pertinentes hasta consultas para recuperar cierta información pasando por formularios para actualizar aquellos o los informes que se utilizan para llevar a cabo la impresión de los datos que se estimen oportunos. No obstante, no podemos pasar por alto que estos tres programas, pertenecientes a Microsoft, tienen un importante rival desde hace algún tiempo, OpenOffice. Y es que es una llamada suite informática de tipo libre que cuenta con una serie de aplicaciones que permiten realizar las mismas tareas que los de Microsoft Office nos ofrecen. En concreto los rivales serían OpenOffice Writer como procesador de textos, OpenOffice Calc como hojas de cálculo y OpenOffice Base que funciona como base de datos. En ocasiones, los programas de aplicación son diseñados a medida, es decir, según las necesidades y pretensiones de cada usuario. Por eso, el software permite resolver dificultades específicas. En otros casos, se trata de paquetes integrados que solucionan problemas generales e incluyen múltiples aplicaciones. Por ejemplo, un paquete de oficina combina aplicaciones como procesadores de textos y hojas de cálculo. El paquete de oficina más usado a nivel mundial es el Microsoft Office. Ahora hablaremos sobre el lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es aquella estructura que, con una cierta base sintáctica y semántica, imparte distintas instrucciones a un programa de computadora. El origen del lenguaje de programación hace referencia a Ada Lovelace, que está considerada como la primera programadora de computadoras conocida en todo el mundo. El lenguaje de programación tiene la capacidad de especificar, de forma precisa, cuáles son los datos que debe trabajar un equipo informático, de qué modo deben ser conservados o transferidos dichos datos y qué instrucciones debe poner en marcha la computadora ante ciertas circunstancias. Existen diversos lenguajes de programación, lo que ha llevado al desarrollo de intérpretes, programas que adaptan las instrucciones encontradas en otro lenguaje, y compiladores, aquellos programas que traducen de un lenguaje a otro. De acuerdo a su nivel de abstracción, se habla de lenguaje de máquina, son las cadenas binarias que pueden ser legibles de manera directa por la computadora. Lenguaje de bajo nivel, el lenguaje de programación que se acerca al funcionamiento de una computadora. Lenguaje de medio nivel, comparte características con los lenguajes de bajo nivel pero también con los más avanzados. O lenguaje de alto nivel, formado por elementos del lenguaje humano. Muchos son los lenguajes que existen actualmente en el mercado de la tecnología y la informática. No obstante, entre los más importantes podemos citar a Pascal, Visual Basic, SQL, Delphi, Lingo, COBOL, HTML o Java. El lenguaje HTML podemos establecer que es uno de los más importantes de la actualidad ya que es el que se utiliza para elaborar páginas web. Esto ha sido todo por ahora. Esperamos les haya gustado. Pasen todos un muy buen resto del día.